Shabbat Shalom, bienvenidos. Un reposo más del Señor donde nos convoca a escuchar su palabra y deleitarnos en ella. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito seas tú, Dios del universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Bendito seas, Señor, porque nos has dado el Shabbat para preservación. Bendito seas porque nos has dado tu ley, tus estatutos y tus mandamientos, los cuales nos guardan y nos preservan para vida eterna. Bendito seas, Señor, por haber dado a tu Hijo en propiciación para la reconciliación y la redención de tu pueblo, Señor. Bendito seas por la misericordia manifestada a todo ser viviente sobre la tierra para alcanzar la gracia y tu misericordia, Señor, para ser alcanzados y poder traer de vuelta a todos los que están dispersos por los cuatro ángulos de la tierra, Señor. Bendito seas, Dios. Bendito seas, Yahweh. Te pido, Señor, te ruego que nuestra mente, Señor, esté preparada para recibir tu instrucción, tu palabra. Que como escuchábamos ahorita, que ese corazón que tú demandas sea entregado por cada uno de nosotros. Y eso es nuestra mente, que nuestra mente esté entregándose completamente a tu voluntad, Señor, para que tú escribas en esa tabla, en esas tablas de carne, Señor, como lo profetizaste, como lo anunciaste desde el principio, para recibir esa vida eterna que tú tienes para nosotros, Señor. Bendito seas en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén. Estamos en un tiempo importante y trascendental donde seguimos con la cuenta del Omer para prepararnos para la solemnidad que viene de aquí a Shavuot, y donde el Señor en este tiempo, en esta travesía, nos está marcando obediencia para alcanzar su misericordia, su gracia, su poder. Pero ¿cuál poder es el que vemos reflejado en la palabra? ¿Cuál poder es el que el Señor anunció desde el principio? ¿Cuál es ese poder que todo aquel que regresa por medio del Mesías a la instrucción, para qué le sirve el poder del Señor? ¿Para qué es o cuál es el propósito de recibir el poder que anunció nuestro Dios? Y el poder simplemente del Señor es recibir la fuerza, la capacidad de ser obedientes a sus estatutos, a sus leyes, a sus preceptos. Entonces, vamos a ir al capítulo 1 del Génesis, en el verso 26 y 27, donde dice lo siguiente: Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Esta porción de la palabra nos habla el Señor que Él nos hizo semejantes a Él en la condición de ser fieles a sus estatutos, a lo que Él permanece fiel. Y esta fidelidad que el Señor manifiesta a su palabra es una demanda que tiene para cada uno de nosotros. Él ha manifestado a todo ser viviente sobre la tierra, cuando se muestra a Él, que le capacita para amarle, para seguirle, para obedecerle. Y hay una escritura donde encontramos a dos mujeres, hermanas de Lázaro, donde cada una de ellas manifestaba una conducta diferente. Una era muy hacendosa,
muy disciplinada, metódica en todo lo que hacía. Y la otra parecía que no hacía nada, pero realmente ella hacía mucho, porque esto mismo lo exaltó el Mesías. Cuando él entró a la casa de Lázaro y ambas lo estaban esperando, pero una de ellas seguía en el afán, en el tener todo arreglado para el momento en el que el Mesías llegara. Y la otra solamente estaba deseosa, esperanzada en que él llegara, ¿sí? Ella estaba preparándose para recibirlo y la otra estaba preparando el entorno para recibirlo. Son dos condiciones muy diferentes. Inmediatamente cuando entra el Mesías y lo ve Miriam, una de las dos hermanas, ella corre y se tiende a sus pies a adorarle. Cuando lo recibe de esa manera. Esa es la adoración que el Señor pide que tengamos todos y cada uno de nosotros. Adorar la roca de nuestra salvación. Pero ¿qué significa el que ella haya hecho esa acción de ir a sus pies? En la cultura hebrea, cuando un discípulo está siendo instruido por su maestro, se entiende que este es el tutor, es el mentor, porque guía sus pasos. Cuando Miriam hace ese acto de humildad, de reverencia y de adoración, no solamente estaba reconociendo que él era el Mesías prometido, no solamente ella estaba reconociendo que era el Hijo de Dios, sino que también era su maestro, su rabino. Por eso, ella hizo ese acto. Encontramos otra escritura donde a Saulo se le reconoce como el discípulo más avanzado de la casa de Gamaliel y como el discípulo más aventajado en el aprendizaje de la Torá, el más avanzado. También él entendía este tipo de costumbre. Era muy común en el pueblo hebreo. Cada uno de nosotros que estamos alejados de esta cultura y de las costumbres que se hacen dentro de este pueblo, se nos hace muy extraño y tergiversamos estas actitudes y le damos una interpretación a nuestro entendimiento occidental, que está muy alejado de lo que realmente está manifestando. Bueno, de la misma manera como ella se postró ante el Mesías, hoy, alrededor del mundo, la humanidad entera se está postrando a una de las rocas de las que habla la palabra. La palabra del Señor nos habla de dos rocas. Una es la roca de la salvación, y eso es nuestro Mesías. Deuteronomio 32 lo habla y lo explica detalladamente porque ahí menciona las dos rocas. La otra es la falsa adoración en la que ha caído el mundo entero, contaminándose y corrompiendo la tierra que el Señor nos ha asignado. Cada uno de nosotros somos tierra que le pertenece al Señor. Somos tierra santa, somos tierra que Él ha comprado, ha redimido a precio de sangre por medio del sacrificio de nuestro Mesías. Y Él lo que está haciendo ahora es empezar un proceso de purificación que después del sacrificio del Mesías arrancó, inició hasta nuestros días.
Se está profetizado también, se le dijo a Moisés que le diera la indicación al pueblo de que el primero y el segundo día tendrían que lavar sus vestiduras, porque al tercer día tendría que subir a adorar. Esa orden del Señor, que está descrita en el libro de Éxodo, capítulo 19, nos lleva a nosotros a ponernos en un territorio que quizá no pensamos que estemos ahí. Nos está marcando limitantes, nos está marcando separación, porque el Señor es el que decide quién va a subir al monte a adorarle. Y nosotros tenemos que estar preparados para que el Señor nos tome en cuenta en esa subida. Acompáñenme, por favor, al libro de Levítico, capítulo 25, donde veremos una serie de leyes y estatutos que el Señor quiere hablarnos, que sirven de preparación y de conocimiento para aquellos que no estén familiarizados con este tema de las ordenanzas del Señor, que son muy importantes y, por no decirlo, vitales. Levítico 25, verso 1, habló Yahweh a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis a la tierra en que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años cultivarás tu campo y 6 años podarás tu viña y recogerás tu cosecha. Pero el 7º año será Shabbat de solemne reposo para la tierra, un Shabbat para Yahweh. No cultivarás tu campo ni podarás tu viña. No segarás lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha. No recogerás las uvas de tus sarmientos. Año de reposo solemne será para la tierra. Y el fruto del reposo de la tierra os será para alimento, a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu jornalero y al extranjero que habite contigo. Aquí vemos que el Señor empieza abriendo esta porción de la palabra en Levítico 25, hablando sobre la tierra y el proceso que tiene que llevar en el 6º año de preparación antes del día de reposo o el año de reposo. En lo físico está hablando del campo, todos los cultivos, la tierra y todo lo que produce, pero también está hablando de nosotros en lo espiritual, porque nosotros somos tierra que le pertenece. Aquí da la instrucción de que la tierra tenía que ser preparada y el 6º año, en la ordenanza que da el Señor para prepararla para guardar el reposo de un año, en el Shabbat de un año, el Señor habla que en ese año Él daría no solamente la porción que corresponde a la cosecha de ese año 6º, sino también daría una doble porción. La doble porción que abarcaría el año de reposo más el año 8º. Esto nos habla que nosotros son características que el Señor manifiesta aquí en su palabra para identificar los tiempos de Él. Vamos a irnos adentrando en la Escritura, donde va a hablar de ciclos de 7 años y un conteo de tiempo para llegar al año 50, donde está estipulado que también sea un Shabbat y es un tiempo de jubileo, un tiempo especial del Señor, donde cada uno de nosotros tiene que tener conocimiento de lo que está escrito en esta palabra para identificar los tiempos que vienen aquí y verlos en nuestro diario vivir, en nuestro día hoy. Porque hoy, en este tiempo, estamos transitando, estamos recorriendo el tiempo de Shemitah, un tiempo de Yobel, un tiempo de restauración, como lo marca esa escritura. Y quizás algunos o la mayoría no tengamos el conocimiento de que esto que está escrito en la palabra está vigente y se sigue cumpliendo. El Señor permanece fiel a su palabra, nunca la ha invalidado. Tan es así que el Mesías, cuando vino,
afirmó y confirmó que Él venía a cumplir la Torá, y no para abolirla, sino para dejarnos la instrucción clara de cómo debemos llevarla en nuestro diario vivir, cómo debemos aplicarla paso a paso. La palabra en el hebreo es halajá, el camino, la interpretación correcta de cómo nosotros podemos ser instruidos por la Torá de Yahweh para nuestro propio beneficio, porque ella nos cuida, ella nos preserva, y para eso el Señor dio estos estatutos, estas normas para preservación de su pueblo. En este capítulo 25 de Levítico, no solamente estamos viendo el proceso de lo que el Señor ordena para el reposo de la tierra, también da otra serie de ordenanzas, donde todas y cada una de ellas nos hablan de unos tiempos cíclicos, tiempos del Señor, donde nos habla de restauración. ¿Restauración en qué sentido? Restauración en todas las cosas. A eso vino el Mesías, a restaurar todo lo que se ha corrompido. Tú y yo, en nuestro pensamiento, con nuestra forma de vivir, con nuestro estilo de vida, hemos corrompido esta tierra que el Señor asignó, donde el proceso de estar haciendo inmunda esta tierra nos lleva a un siguiente paso. Necesitamos que alguien nos rescate. Y el siguiente paso lo dio el Mesías. El Mesías vino a comprar la tierra que había sido profanada, a la cual le había caído juicio, azotes, para cumplir un tiempo estipulado por el Señor. Una vez que el Mesías viene y está en el madero y sufre lo que está profetizado de él, en ese momento nuestro Mesías inicia el proceso de la compra del campo. Del campo, como lo dice el Señor, dice en otra escritura en los evangelios que el campo es el mundo. Y en el mundo está regada la semilla. Los descendientes de la casa de Israel que fueron dispersos por rebeldía están regados y necesitaban ese proceso de rescate, donde a ti y a mí nos ha sacado y nos está comprando a precio de sangre, como lo marca su palabra. Se le asignaron 30 monedas de plata para la compra del Mesías. En eso lo entregaron, en 30 monedas de plata. Ese fue el precio que se le dio. Pero también vemos en el capítulo 27 de Levítico, donde ahí se nos habla de la ley del rescate y donde a la mujer, a la esclava, se le asigna un costo de 30 siclos. Ese era el precio que estaba sobre nosotros y que el Mesías tomó nuestro lugar y muriendo en el madero, derramó su sangre para limpiar nuestra transgresión, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Una vez que el Mesías cumple la primera parte de su misión, de rescatar a la mujer adúltera, de redimir el nombre que ella profanó. ¿Cuál nombre es el que la mujer profanó? Si la mujer estaba casada y había un contrato matrimonial donde se le asignaron estatutos y decretos, y la mujer
profanó este nombre. Esto ocurrió en el Sinaí, cuando el Señor entrega las ordenanzas a todo el pueblo de Israel, y ahí se elabora el contrato matrimonial, donde la mujer dijo a todo que sí, que haría todo lo que el esposo le pidiera. Pero las Escrituras nos dicen que la mujer fue infiel, se apartó de su esposo y empezó a fornicar, adulterando y dándole la espalda. Esa profanación es la que el Mesías de Israel, Yeshua, vino a limpiar. Vino a limpiar esa profanación, esa transgresión al nombre bendito y poderoso de nuestro Dios, Yahweh Sebaot. Y esa profanación que había sido decretada desde un principio, que la mujer caería en semejante adulterio, era necesario también para que se manifestara el nombre de nuestro Dios. La ley del rescate que vino a cumplir nuestro Mesías, descrita en Levítico 27, nos muestra claramente cómo a partir de esa compra, de ese momento en el cual Él, por amor y en obediencia al Padre, se entrega y pone su vida para rescatar a la mujer infiel. Y nosotros tenemos que comprender ese acto que hizo el Señor en el madero. Tenemos que comprenderlo y valorarlo, porque no es un acto cualquiera. Porque no solamente se derramó su sangre para alejarte de beber, para alejarte de las drogas, porque esto va más allá. Esto se trata de honor. Se trata de restaurar el nombre de nuestro Dios. Y es algo que ha quedado en el polvo. Porque nuestra conducta, nuestra poca estima al acto sublime de redención en el madero, nos queda tan poco explicado que nuestra vida misma refleja la falta de conocimiento de ese hecho. Necesitamos comprender 3 cosas importantes que el Señor mismo expresó para definir a un hombre, a uno que fue llamado a construir el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Y este es Betzaleel. El Señor le describe a este varón como lleno de sabiduría, de inteligencia y de ciencia. Esto lo vemos descrito en Éxodo 31, en los primeros versos. Pero ¿qué es sabiduría? ¿Qué es inteligencia? ¿Y qué es ciencia? Sabiduría nos llama la palabra a comprender que la sabiduría viene por el principio de temer el nombre del Señor. Ese es el primer paso para que yo pueda realmente ser llamado por el Señor a una labor, a una misión, a un proceso en el cual Él me está llamando a participar, a servirle. El temor a su nombre.
Pero si yo no conozco cuál es su nombre, y no me estoy refiriendo a un nombre de una traducción, yo me estoy refiriendo a su nombre, como está escrito en su palabra. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eso es el nombre divino del Señor. Si yo no temo su nombre, no puedo ser usado ni llamado para el servicio del Señor. Necesito conocer su nombre para entonces estar alineando mi vida a su voluntad. Esa es la primera condición que pone el Señor. Temerle, temer su nombre. La siguiente describe que Betzaleel era considerado también delante del Señor como un hombre inteligente. Pero ¿qué es la inteligencia para el Señor? Una escritura que nos da luz en esto es Job 28:28, donde dice que la inteligencia es apartarse del mal, hacer separación de lo santo y lo profano, distinguir lo malo de lo bueno. Y eso, hermanos, solamente viene cuando nosotros vamos a la Torá. Y la Torá nos enseña lo que es bueno y lo que es malo para Dios. Nos enseña a reconocer a qué le llama Él santo o apartado y a qué le llama Él profano. Yo tengo que ir a buscar su pensamiento que me indique el parámetro de cómo conducir mi vida. El siguiente paso es ciencia. Y también la misma escritura en el capítulo 28 de Job nos habla de que la ciencia es el conocimiento de su instrucción, de la Torá. Entonces, las tres características que manifiesta el Señor para describir a Betzaleel nos habla de una sola cosa: Torá. Si no tengo Torá, si no vivo Torá, la instrucción divina, los 5 libros primeros de tu Biblia, no puedo estar sirviendo al Señor. Tenemos que tener ese temor reverente a su nombre y caminar bajo sus estatutos como Él nos lo enseña. Hay una escritura que constantemente hace eco en mi cabeza. Bendito el Señor que me la recuerda, porque me detiene para no hacer lo malo, porque siempre vamos a tender a querer hacer lo malo delante de Él. Pero Él va a usar su temor, su respeto a sus estatutos. Pero si yo no conozco sus estatutos, ¿qué es lo que voy a respetar? ¿Qué es lo que me va a guiar? ¿Qué es lo que me va a instruir? A los levitas se les asignó que ellos podían estar cerca del arca y transportarla. Pero hubo una situación que cuando uno que no estaba asignado a acercarse al arca del pacto del Señor, y lo hizo porque ésta estaba por caerse,
el Señor simplemente le quitó la vida. La consagración que el Señor demanda de cada uno de aquellos que es llamado por Él para servirle en santidad, tiene un precio. Y no podemos tomar tan a la ligera las cosas del Señor. Porque Él, aunque tú y yo no le demos el valor y la seriedad que requiere su palabra, Él permanece fiel y la cumple. Pero Él quiere que cada miembro del pueblo de Israel venga al conocimiento que le fue velado por la rebeldía que manifestó. Y este es un tiempo crucial, es un tiempo importante, porque no solamente estamos preparándonos para una fiesta como cualquiera, es un acto sumamente importante. Me está citando mi rey en un tiempo específico porque tiene algo para mí. Y yo no puedo desdeñar esa cita o darle poca importancia. Necesito pedir que el temor de Dios, el respeto a sus leyes, venga a mí para que me dé el acceso de poder estar presente en esa convocación que es santa. No podemos presentarnos con las manos vacías en ninguna fiesta. Pero ¿qué le podemos dar al Señor si todo le pertenece? Nuestra hermana ahorita en la alabanza dijo, ¿qué te podemos dar? El corazón. El corazón es lo que pide el Señor y es lo que está pesando constantemente. Y nos está diciendo, hay de ustedes que no sean hallados faltos. Yo no quiero ser hallada falta. Sé que el Señor está puliéndonos constantemente, que nos está limpiando, que nos está purificando, que estamos en un proceso complicado, que a veces se nos hace casi imposible el caminar. Pero es necesario este proceso al cual constantemente nos somete el Señor, porque nos va enseñando en nuestra propia vida que todo tiene un propósito, todo tiene un tiempo, todo tiene un ciclo y que genera vida. La profanación de lo que habla en el capítulo 25 y 26 del libro de Levítico es muy terrible y considerada por el Señor como un acto abominable. Esa profanación, que no solamente está descrita en toda la palabra del Señor, porque de todo este tema habla por cada uno de los libros, donde Él plasma la manera o la estructura en la que Él limpiaría esa profanación. A mí, tiempo atrás, me llamaba la atención mucho y no podía comprender por qué el Señor tuvo que hacer que el pueblo de Israel hiciera una travesía tan larga por el desierto para llegar al Sinaí. Escuchaba comentarios de rabinos,
de gente que estaba investigando y estudiando la palabra, donde ellos decían que había una manera más corta en la que el Señor los pudo haber llevado. Y se preguntaban por qué no lo hizo, no lo aplicó. Durante esta semana que estuve estudiando el capítulo 25, 26 y 27 de Levítico, me impactó mucho lo que el Señor me mostró, porque me contestó la pregunta que le había yo también hecho. ¿Por qué el recorrido tan largo? Si había manera de llegar más corto al Sinaí, ¿por qué hacerlos caminar por la parte más extensa? Y me muestra que ese territorio que los hizo recorrer eran los altares que se habían levantado en cada generación profanando la tierra. Todo el territorio donde queda el monte Sinaí y los alrededores, el desierto de Sinaí también conocido, es parte de la tierra prometida que nuestro Dios le entregó a Abraham y a su descendencia. Esa promesa de entregar la tierra por heredad, la tierra prometida, que vemos descrita esa promesa en el libro del Génesis, capítulo 15, verso 18, 19, 20 y 21, nos habla de las coordenadas y colindancias de la tierra prometida. Y con mayor exactitud también se lo muestra el profeta Ezequiel en el capítulo 47. Todo ese territorio que es parte o compone la tierra prometida ha sido profanado por los moradores de la tierra, levantando altares a dioses extraños, a dioses falsos, donde el pueblo de Dios se ha postrado y ha adorado y ha besado una roca que no es Yeshua. Por eso mismo, el Señor tuvo que enviar a nuestro Mesías para limpiar la transgresión de su pueblo al haber hecho esos actos abominables delante de Él, pero también Él llama a limpiar esa tierra. El recorrido que les hizo hacer a cada uno de ellos toca puntos donde fueron levantados altares. Hoy nosotros, el mismo recorrido que hizo el pueblo de Israel, el Señor lo hace con cada uno de nosotros antes de llevarnos al Sinaí. Este recorrido, para algunos, puede variar en porción de años. A unos los saca inmediatamente de la idolatría en la religión que se encuentren y los ha llevado al proceso de la purificación a través del Mesías y llevarlos a la Torá, a la instrucción. Pero hay gente que todavía está dentro de un sistema humano donde están divisiones y jerarquías, enseñando una doctrina que el Señor no dio, no ordenó y sin embargo se sigue como ley. Eso es lo que el Señor te está llamando a ti y a mí, a salir de esa condición en la que nos mantiene en un grado de impureza, de suciedad, donde Él no puede tomarte. Necesitas salir del sistema humano y realmente, si el Mesías
Yeshua, te compró y te redimió, te va a llevar al Sinaí. Así como usó el Señor a Moisés, símbolo y sombra del Mesías, de la misma manera, nuestro Redentor, Yeshua, el cumplimiento de lo anunciado por Moisés, tiene la misión de llevar al pueblo por su conducto hasta el monte Sinaí para entregarnos la ley, la instrucción. Vemos escrituras donde dice que es necesario seguir sus pisadas. Pedro lo dijo. Y si realmente a mí me está guiando el Mesías, Él me va a guiar hasta llevarme hasta el monte y darme la instrucción. Y si no estoy el día de hoy guardando y amando los mandamientos del Señor, obedeciendo sus estatutos descritos en los 5 primeros libros de la ley de la Biblia, entonces a mí no me está guiando el Mesías de Israel. A mí no me está guiando Yeshua. Estoy siguiendo a otro maestro, a alguien que no me fue dado, pero que yo le soy leal, porque para mí es más importante obedecer lo que se me indica a través de un hombre que lo que me habla el Creador. Esto es lo que nosotros debemos obedecer. Es lo que transforma, lo que cambia mi manera de pensar, lo que me hace ser diferente, de ya no tener la condición anterior y ahora, con el rescate del Mesías, estar en un proceso de purificación, como el Señor lo habla en el libro de Malaquías, donde dice que el Señor se ha sentado a limpiar su oro y su plata, a pasarla por fuego. Y el proceso de purificación de ese tipo de metales es constantemente estar en el horno de fuego. Y el horno de fuego representa la prueba constante, porque ella nos va a preparar, nos va a quitar las impurezas que adquirimos con nuestro diario caminar. Todos los días cometemos infracción de la Torá. Todos los días quizás hablamos a la ligera y no tomamos en cuenta lo que el Señor nos habla. Todos los días se nos hace fácil señalar, recriminar. Pero el Señor, a través de su palabra, nos va enseñando que necesitamos estar preparados y atentos como un vigilante, para que no caigamos en el sueño que cayeron los discípulos cuando acompañaron a nuestro Mesías al huerto de Getsemaní. ¿Qué es lo que me hace estar vigilante? ¿Qué es lo que me hace estar atento? El interés que yo muestro por la palabra de Dios, el tiempo que yo dedique a estudiarla, a prepararme, para que Él a través de la palabra me vaya limpiando, esta misma me mantendrá atento, despierto, como el árbol de almendro. Es conocido este árbol como el árbol que no duerme, como el árbol vigilante, como el árbol
que florece indicando el inicio de año dado por Dios. Como una atalaya que siempre está atento, escuchando la voz de su Señor para hablar solamente sus palabras. Así que tenemos una tarea muy grande donde somos llamados a estar constantemente lavando nuestras vestiduras. Esta tarea tenemos que hacerla si queremos ser contemplados en el reino del Señor. Es el tiempo en el que reconsideremos, como el profeta Daniel, que aunque era considerado delante de Dios como un siervo fiel, él se estimaba en menos. Y en su oración nos deja claro, en el capítulo 9 del libro de Daniel, cómo este siervo, considerado por el Señor fiel y sabio, temeroso de su nombre, él constantemente se dirigía a su rey con una actitud humilde y estimándose él como nada, reconociendo sus faltas, las de su familia y las del pueblo. Esa condición de humildad la necesitamos nosotros. Esa actitud de humildad que no solamente la manifestaba el profeta Daniel, sino también siervos como Elías, como Eliseo, como Nehemías, como Esdras. Cada uno de ellos se dirigía a Yahweh con un sumo respeto, con reverencia, reconociéndose su estado, su posición delante del Creador de todas las cosas. Puesto que nosotros estamos aquí y Él está en los cielos. Por lo tanto, mis hermanos, no tenemos nada de qué creernos. No somos nada. A Abraham le quedó claro eso. Somos polvo. Y al polvo habremos de volver. Si tenemos algún valor, ese valor nos lo da el Señor cuando nos descubre el velo y nos trae a la memoria el conocimiento de su instrucción. Eso es lo que verdaderamente importa de nosotros. Entonces, ¿por qué estamos alimentando banalidades como las que llegó a reconocer Salomón? Vanidad es todo lo que nos rodea, hermanos. ¿Por qué nos desvivimos e invertimos tiempo, dinero y esfuerzo en lo que perece? ¿Por qué no redireccionar nuestra vida y enfocarla a buscar lo que permanece? Solo es una cosa, la palabra del Señor. Y ahí es donde nos quiere Él ver, metidos en su palabra. Ahí sí, esforcémonos, dediquémonos y caminemos, invirtamos ahí tiempo, dinero y esfuerzo. Ahí es donde se requiere. El Señor está llamando siervos fieles para la obra, siervos fieles y prudentes con las características que menciona para describir a Betzalel. Siervos temerosos de su nombre
que conozcan la Torá, que vivan por ella, que mueran por ella, que sean llenos del poder del Señor, como Elías, como Juan Bautista, que estén dispuestos a dejarlo todo, si el Señor lo pide, por honrar su nombre. Siervos que obedezcan al Señor y que se entreguen a Él de la misma manera que Él se entregó por nosotros. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿No alcanzamos a comprender el amor que Él manifestó? Lo hablamos una y otra vez, pero no entendemos la grandeza del rescate que Él tuvo que hacer para limpiar la profanación que cada uno de nosotros hicimos. Hermanos, el Señor nos está llamando a santidad, porque sin santidad nadie le verá. Necesitamos apartarnos de lo que Él llama malo. Necesitamos amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Es el tiempo, aún mientras todavía tenemos aliento de vida, hay esperanza para retornar. No se ha cortado el brazo de misericordia. Aún el Señor está con su brazo extendido. No mostremos el carácter de Esaú, desdeñando la primogenitura, desdeñando la instrucción, desechándola. Porque todo aquel que todavía el día de hoy esté renegando de la instrucción de la Torá, está manifestando el carácter de Esaú. Y después, si persiste en esa conducta, el final va a ser el mismo que el de Esaú. Quiso con lágrimas recuperar, pero ya no era el tiempo. Hermanos, esta no es solo una invitación para reconsiderarla. Esto es un mandato de nuestro Dios, que por amor y misericordia nos está hablando a ti y a mí a volver a la senda antigua. Oh Virgen de Israel, te he lavado, te vi revolcándote en tus sangres, y cuando yo te vi, te dije, vive y vivirás. Esas palabras son las que el Señor le dio a conocer a Ezequiel, refiriéndose a la mujer adúltera, a la que iba a reconciliar con él, a traerla de vuelta a casa. Hoy, el Señor no solamente nos está preparando para una solemnidad. Todos los días es tiempo de preparación. Y de aquí a Shavuot todavía nos falta camino por recorrer, pruebas, para poder llegar a esa solemnidad, a esa santa convocación y subir al monte a recibir la instrucción del Señor. Yo quiero
Que el Señor todavía me abra el entendimiento y me revele más su palabra. Que en este Shabbat el Señor haga eco en sus mentes la palabra que han escuchado. Que traiga vida a los huesos secos de la casa de Israel. Shabbat Shalom.